Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del procedimiento disciplinario. De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, el procedimiento disciplinario debe respetar las reglas del debido proceso. En esta propia ley se establece específicamente que la ejecución de las medidas disciplinarias debe realizarse en virtud de una resolución dictada por la autoridad competente. En este caso, las autoridades competentes son los comités técnicos de los centros de reclusión, mediante procedimientos que permitan a las personas ejercer sus derechos de acuerdo con los principios internacionales en materia de derechos humanos. Y es muy claro que uno de los principales derechos reconocidos a nivel internacional es el derecho al debido proceso. ¿Qué se entiende entonces por debido proceso? El concepto más sencillo, más claro de debido proceso es el de juicio justo. Este sería un concepto muy claro, muy directo. Ahora, trasladado al procedimiento disciplinario, diríamos entonces que al respetar las reglas del debido proceso en el procedimiento disciplinario, tiene que ser un procedimiento justo. ¿Justo para quién? Justo para la persona privada de la libertad y también justo para la autoridad penitenciaria, que en este caso actúa como un órgano que ejerce jurisdicción, aun cuando no es jurisdiccional, ejerce jurisdicción sobre la persona privada de la libertad. Esto es muy importante reconocerlo, ya que se trata de una verdadera instancia que ejerce jurisdicción. Tenemos en ejecución penal, intervienen dos tipos de instancias, la instancia declarativa y la instancia ejecutiva. En la liga les dejo el video de la diferencia entre una y otra, pero resulta que en ejecución penal tenemos una tercera instancia que ejerce jurisdicción sobre la persona privada de la libertad, y esta es la instancia administrativa, y está constituida, como habíamos dicho, por el comité técnico del centro de reclusión del que se trate. Esto es muy importante dimensionarlo, porque no es una cuestión menor, no es como he escuchado en varias capacitaciones o en varias opiniones de operadores jurídicos, que bueno, no es tan importante el procedimiento disciplinario y la instancia declarativa, y tampoco es tan importante que se respeten las reglas del debido proceso. Es tan importante que un tribunal constitucional latinoamericano, al hacer el análisis del régimen disciplinario, llegó a la conclusión, primero, de que la finalidad del régimen disciplinario es dotar al director o a la autoridad penitenciaria de mecanismos para conservar el orden interno del plantel. ¿Qué significa conservar el orden interno del plantel? En el libro Sistema de Justicia de Ejecución Penal establecemos que existen bienes jurídicos propios de la reclusión. ¿Cuáles son esos bienes jurídicos propios de la reclusión? La civilidad, la seguridad y la gobernabilidad del centro de privación de libertad. Eso es a lo que el Tribunal Constitucional Latinoamericano, de un país latinoamericano, señaló como el orden interno del plantel. En realidad, más allá de establecer una ubicación para la persona privada de la libertad, una vez que ingresa a la prisión, pues no nos interesa mucho cuál fue el delito que cometió o que presumiblemente cometió, ya sea procesados o sentenciados. Nos sirve para establecer algún parámetro de ubicación, pero en realidad lo que nos importa cuando la persona ingresa a prisión es que colabore con la civilidad, la gobernabilidad y la seguridad del centro. Esta debería de ser la preocupación que deberían de tener en mente los comités técnicos cuando aplican procedimientos disciplinarios. La conducta exterior de la persona privada de la libertad, no su psique,
no sus ideas internas, no su forma de pensar o de ser. Eso no puede ser sancionado, sino la conducta que va exteriorizando en el día a día. Si su conducta afecta el orden interno del plantel o la civilidad, la seguridad y la gobernabilidad del centro, entonces es momento de utilizar los procedimientos disciplinarios. De acuerdo con esta interpretación constitucional, el procedimiento disciplinario abarca 3 etapas. La primera es la comprobación del hecho y su fijación por escrito, en un informe. Aquí en México lo conocemos como tarjetas informativas o partes informativos. La segunda etapa es la audiencia oral en favor del inculpado. Esto es muy importante. Este Tribunal Constitucional establece que la segunda etapa del procedimiento disciplinario es la apertura de una audiencia oral. Y la tercera etapa es que en su caso se imponga la sanción que está establecida en el reglamento o en la legislación correspondiente. Decíamos que la segunda etapa es de tremenda importancia porque este Tribunal Constitucional está elevando el procedimiento disciplinario a la categoría de audiencia oral. Es muy importante porque en México se ha continuado con la práctica de llevar a cabo audiencias de forma escrita. Me explico. En los procedimientos disciplinarios que se han estado desarrollando todavía ya con la entrada en vigor de la ley de ejecución, vemos que las autoridades pretenden darle el valor de prueba a un dato de prueba. O sea, se levantan las tarjetas informativas o los partes informativos, los emisores únicamente las ratifican y con eso pareciera ser suficiente para imponer una sanción disciplinaria. No se le permite a la persona privada de la libertad o a su defensa contrainterrogar al emisor de la tarjeta o parte informativos. No se recibe oralmente la imputación de los hechos y por lo tanto la información con la que cuenta el comité técnico no se ha filtrado ni se ha sometido a control horizontal. Y sin embargo, este Tribunal Constitucional señala hay que abrir una audiencia oral. En esta misma interpretación, este Tribunal Constitucional, decíamos, eleva a la categoría de juicio disciplinario al procedimiento. El juicio disciplinario involucra la verificación del hecho, la oportunidad de contradecir las pruebas y una deliberación racional sobre los hechos. En el momento en el que lo eleva a la categoría de juicio disciplinario, no significa que le esté dando la categoría dogmática de juicio. Aquí en México hemos desarrollado el concepto de procedimiento en forma de juicio. Claramente el procedimiento disciplinario es un procedimiento en forma de juicio. Pero este Tribunal Constitucional, al elevarlo a la categoría de juicio, no está equiparando dogmática o doctrinariamente al procedimiento en forma de juicio con el juicio. Lo que está haciendo es decir, es tan importante que tiene que estar revestido de todas las garantías de un juicio. Y termina diciendo el Tribunal Constitucional que se debe observar que la presunción de inocencia solo puede ser desvirtuada mediante la plena demostración de la conducta y no con simples indicios. Es decir, está reconociendo la aplicación del principio de presunción de inocencia aún en los procedimientos disciplinarios, lo cual también es de trascendental importancia. En México, decíamos, se sigue manejando el procedimiento disciplinario de forma escrita, se sigue manejando el procedimiento disciplinario de forma inquisitiva y pareciera que la presunción de inocencia está muy disminuida. Por lo tanto, es necesario entender que es de tal importancia el procedimiento disciplinario que
tenemos que considerarlo como una instancia que ejerce jurisdicción más y tenemos que considerarlo como un procedimiento en forma de juicio que merece la misma consideración que el juicio de determinación de culpabilidad o inocencia. Una vez que entendamos esto, será mucho más fácil interpretar las normas relativas al procedimiento disciplinario de la ley de ejecución, saber para qué es, cuál es su naturaleza jurídica y cómo se debe interpretar la ley de ejecución en relación con este tema. Buenas noches.